Buenos días, tardes o noches a todas las personas que estén viendo este video. Nosotros los estudiantes de la Universidad Tecnológica Boliviana del cuarto semestre de la materia de Derecho Civil tercero, obligaciones, les vamos a hablar de lo que vendrían a ser las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. La materia está siendo impartida por la doctora Andrea Gómez Esprella y el grupo está compuesto por Hugo Cruz, Sonia Huanca y Fiki Mendoza. Para dicho propósito, lo que nosotros vamos a hacer es ir tocando uno por uno ciertos subtítulos que van a ser necesarios para, poder entender al 100% la materia. Vamos a empezar con el daño y la responsabilidad civil. Básicamente, cuando una obligación es incumplida, existe un daño directo al patrimonio del acreedor, debido a que a la ausencia de la prestación por parte del deudor ocurre un daño al goce de dicha prestación y a futuras ganancias en base a esa prestación. Para reparar este daño existe la figura de resarcimiento de daños y perjuicios. Esto básicamente significa de que cuando uno se compromete a cumplir una obligación como deudor, tiene que cumplir con la obligación en dicho tiempo y lugar acordado de manera previa, porque de eso no ocurrir, se produce un daño al patrimonio del acreedor, porque él consideraba y su patrimonio constataba con la idea preconcebida de que iba a existir un cumplimiento eficiente y eficaz de dicha obligación. Dicho incumplimiento obviamente genera pérdidas y para eso está el resarcimiento de daños y perjuicios, para resarcir esas pérdidas. Pero obviamente para que este daño exista tienen que haber unas cuantas características y cosas que tienen que existir para que este daño consista en un daño real. Estos presupuestos son el incumplimiento del deudor, o sea, cualquier cosa que no se pueda considerar como un cumplimiento diligente y de acuerdo al contrato se considera un incumplimiento. Imputabilidad del incumplimiento por razón a culpa o dolo. Esto quiere decir de que la persona, el deudor, estaba consciente de que tenía que cumplir la obligación y aún así decidió no hacerlo. Tiene que existir un daño sufrido por el acreedor, básicamente de que si la obligación se incumple pero eso no genera ningún tipo de daño, no va a consistir en responsabilidad del deudor, y relación de causalidad entre el daño y el incumplimiento del deudor, que básicamente significa que el incumplimiento del deudor sea causa directa del daño sufrido por el acreedor. No se puede ser responsable de un daño por el cual no se es culpable, en otras palabras. El incumplimiento del deudor. El incumplimiento del deudor básicamente consiste en la dicotomía del que debía haber sido el pago de la prestación y el incumplimiento real del deudor. Había una fecha, una hora y una manera en la cual se tenía que cumplir una obligación. No se hizo. Obviamente, cuando existe esta dicotomía entre lo que tendría que ser y lo que fue, entonces existe un incumplimiento. Se hace presente la total negación del deudor a cumplir su prestación, básicamente de que el deudor, entendiendo de que tenía que cumplir algo, decidió no hacerlo. Cabe recalcar de que el simple disconfort del acreedor con la prestación implica un incumplimiento, de que siempre y cuando el acreedor esté no conforme con la prestación y el pago del deudor, entonces, eso incurre en un incumplimiento. Como otro presupuesto tenemos la imputabilidad en razón de culpa o dolo. Se refiere a la capacidad de responder del deudor. Consiste en atribuir la autoría del incumplimiento al deudor sin atisbo a duda, básicamente indicando de que el deudor sí o sí decidió no cumplir la obligación y de que por eso, le tiene que caer la responsabilidad. Tiene dos requisitos: un acto voluntario realizado con discernimiento, intención y libertad, y que medie dolo o culpa, o sea, la intención de saber de que se estaba haciendo mal y de que aún así se decidió no hacer y no cumplir la obligación. Otro de los presupuestos para la responsabilidad civil es el dolo. Este tiene distintas acepciones, entre ellas puede ser el vicio de la voluntad, la intención del agente de realizar dicho daño, a pesar de entender que con el incumplimiento hay daño, decide así hacerlo. La intención deliberada de incumplir la obligación, que se llama dolo obligacional, y se puede resumir en que el deudor puede cumplir pero decide todo el uso de su razón no hacerlo. Hay que presentar X proyecto en Z lugar y esta persona decide no ir porque no quiere o porque quiere ocasionar un daño o algo por el estilo. Eso es lo que vendría a ser el dolo, tener conciencia y a pesar de tener esa conciencia de que se hace el daño, decidir actuar sobre ello. Otro presupuesto es la culpa, que se refiere a la negligencia, al descuido, a la falta de precisión,
la impericia y ese estilo de cosas al momento de realizar un acto y causar daño a raíz de este descuido. En tema civil, bueno, pues vendría a ese descuido transmitirse en responsabilidad civil. Uno de los jurisconsultos, Meissen, decía de que la culpa está entre el dolo y el caso fortuito, básicamente indicando de que si bien hay cierto tipo de dolo al momento de no hacer o ser negligente con el trabajo, también hay cierto nivel de no culpabilidad, porque la persona no necesariamente quiere hacer este daño, simplemente decide ser negligente o descuidarse al momento de hacer este estilo de cosas. En el derecho romano se distinguían las culpas, la culpa lato grave y la culpa leve. Básicamente la culpa lato grave era un descuido máximo que totalmente iba en contra del buen padre de familia, y la culpa leve era, bueno, pues una culpa de que si bien acarreaba consigo culpabilidad, se podía perdonar, por así decirlo, porque no era muy fuerte. Para continuar con la explicación de esto, tenemos sistemas en la culpa, sistemas de identificación de cuándo una acción es culpable o no. El sistema abstracto, bueno, son dos, el sistema abstracto y el sistema concreto. En el sistema abstracto, la conducta es comparada con ideales, como el buen padre de familia, el abogado profesional, etcétera, etcétera. Básicamente significando de que si tú no actúas como un abogado profesional, como un buen padre de familia, como un buen ingeniero, entonces estás acarreando culpa, porque sabes de que tienes que ser ese estilo de persona o profesional y se decide no hacerlo. El sistema concreto es el grado de culpa que el juez decide que hay. Hay un caso concreto en cual una persona, debido a no hacer X cosa, ha ocasionado un daño, ¿no? Entonces el juez decide qué cantidad de culpabilidad existe en ese caso y bueno, pues de acuerdo a eso se sentencia una responsabilidad, una indemnización o en el caso del tema penal, una pena, ¿no? En el artículo 302 del Código Civil Boliviano indica de que el cumplimiento de la obligación del deudor debe emplear la diligencia del buen padre de familia, significando de que, bueno, pues hay que ser extremadamente diligente al momento de cumplir esta obligación. Otro concepto interesante a tocar también es el del dispensa de la culpa, que según el Código Civil, en su artículo 350 tenemos que los siguientes pactos son nulos: los que exoneren o limiten el deber de resarcir el daño que deriva de la responsabilidad del deudor, o en los casos en los que él o sus auxiliares violen las obligaciones establecidas por la norma. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los contratos o cláusulas que indiquen de que dicho deudor puede dispensarse de la culpa de alguna u otra manera, o de que, bueno, pues alguno de sus auxiliares o subordinados cometa algún error, son nulos. Una persona que ocasiona un daño civil y que acarrea responsabilidad civil a través de ese daño siempre va a tener que resarcir el daño sin importar qué pase. Otro concepto interesante a tocar en este tema es el de la culpa concurrente. Este toma lugar básicamente cuando ambas partes, acreedor y deudor, incurren en actitudes dolosas o culposas que causan daño. Para nuestra norma, por favor, nos vamos a referir al artículo 348 del Código Civil Boliviano, el cual dice: culpa concurrente del acreedor. Parágrafo primero. Si un hecho culposo del acreedor hubiere concurrido a ocasionar el daño, el resarcimiento se disminuirá en proporción a la gravedad del hecho y a la importancia de las consecuencias derivadas de él. Básicamente de que cuando el acreedor podría haber evitado el daño de alguna u otra manera, tomando las diligencias correspondientes, entonces la responsabilidad del deudor baja, porque no es responsable de todo el daño, solo de la parte del daño que él hubiese causado. Parágrafo segundo. No hay lugar al resarcimiento por el daño que el acreedor hubiera podido evitar empleando la diligencia ordinaria. O sea, que cualquier daño que sea culpa del acreedor por no tomar las diligencias correspondientes no es pasible a responsabilidad civil del deudor. ¿Qué ocurre, como estábamos hablando antes, cuando un auxiliar incumple o, bueno, pues existe un problema al momento de un subordinado ocasionar un daño a nombre del deudor? Bueno, en ese estilo de casos lo que ocurre es la culpa de subordinados. Dícese de que es un tema un poco complicado en el tema doctrinal, pero también se llama culpa refleja. Tenemos las siguientes soluciones. El principal, o sea, el dueño de la organización, el deudor como tal, tiene que considerarse como un garante de los hechos de sus subordinados. ¿Qué significa esto? De que el subordinado puede incumplir y bueno, pues en caso de este subordinado
causar daño, tiene que el principal pagar por el daño y cargar con la responsabilidad de ese daño. El principal es responsable de lo que pasa dentro de la esfera de sus intereses. Obviamente esta deuda, esta obligación ha ocurrido en las esferas del interés del deudor. Entonces tiene que pasar a cumplir y cargar con la responsabilidad del mismo. Tenemos el artículo 349 del Código Civil que indica claramente la responsabilidad por hecho de los auxiliares, indicando que el deudor que para cumplir la obligación se vale de terceros responde de los hechos dolosos o culposos de estos, salvo voluntad diversa de las partes. Otra teoría que es interesante tocar al momento de hablar de esto de la responsabilidad civil es la teoría del riesgo creado. Se refiere a la responsabilidad que carga el creador de un invento o de un sistema al momento de crear tal cosa y bueno, pues crear el riesgo que supone el uso o empleo de estas cosas. Se basa en que al emplear este invento, debido a este riesgo, ni el sujeto activo ni pasivo del infortunio o del problema o del daño cargan con el dolo o la culpa, porque ellos solo estaban utilizando la máquina. Por lo tanto, el que carga con la responsabilidad es el que hizo posible ese riesgo, el creador del invento. Personalmente no creo que sea algo totalmente aplicable a absolutamente todos los casos, siempre y cuando se indiquen cuáles son los riesgos de emplear este estilo de cosas, porque si no, bueno, pues tendríamos que culpar a todos al creador del automóvil y de la motocicleta por todos los accidentes que ocurren en la Tierra, ¿no? Cosa que yo creo que no va a ocurrir. Bueno, pues como último presupuesto de esta responsabilidad civil tenemos el daño sufrido por el acreedor, que para que exista responsabilidad no basta el simple incumplimiento, tiene que haber un daño. Yo puedo no haber llevado, no sé, las papas a tal lugar un domingo, pero resulta de que ese domingo no habrían. Entonces yo obviamente he incumplido mi responsabilidad, pero no existía un daño. No hay un daño del cual yo soy responsable. Sigo siendo responsable de mi incumplimiento, pero no de impartir daños y perjuicios, ¿no? Porque no ha incurrido en ningún daño. El daño es el menoscabo que experimenta el acreedor en su patrimonio a causa del incumplimiento del deudor. Cualquier pérdida que yo experimente en el momento del incumplimiento del deudor, como acreedor obviamente, implica que existe un daño e implica responsabilidad. Tiene dos elementos: la pérdida sufrida, que es la pérdida inmediata de no haber recibido la prestación, y la ganancia frustrada, que a raíz de esa prestación incumplida yo no puedo haber trabajado en, bueno, X o Z tiempo, ¿no? El resarcimiento es una obligación secundaria, accesoria a la principal, que era la cual se ha incumplido, por supuesto. Continuando con la teoría de la responsabilidad civil, es necesario indicar qué tipos de daños pueden existir para que estos daños obviamente impliquen resarcimiento de daños y perjuicios y de que acarreen responsabilidad en el deudor, responsabilidad civil. Los posibles daños que pueden ser experimentados por el acreedor son por razón de su causa, que podrían ser el daño compensatorio, que, bueno, pues comprende el menoscabo patrimonial, y el daño monatorio, que supone la ejecución final de la obligación. Básicamente, bueno, pues menoscabar, impedir las ganancias del deudor, quiero decir del acreedor, y el daño moratorio, que el tiempo en el cual la persona está tardando en cumplir, existe un daño porque obviamente esta obligación produce daños en el patrimonio del deudor. Por su relación con el damnificado, que es el daño común, como el daño que cualquier persona experimenta, y el daño propio, que experimenta una persona determinada. Por ejemplo, el daño común podría ser, no sé, no pagar una deuda absolutamente a todo el mundo, no importa quién seas tú. Si no te pagan en el momento en el cual estaba planificado que te paguen, va a incurrir un daño porque no puedes gozar de ese dinero, no puedes invertirlo, no puedes comprar lo que querías comprar. Y el daño propio, no sé, yo tengo un negocio de motocicletas y vendo llantas y necesitaba que me traigan las llantas ese día a tal lugar. A menos de que tengas mi tienda y estés trabajando con mi proveedor, no vas a experimentar el daño que yo estoy experimentando. Ese es el daño propio, el daño objetivo, si es que se le puede decir así. Si clasificamos los tipos de daños por su conexión causal, tenemos el daño inmediato, que bueno, es el daño que ocurre por el curso natural y ordinario de las cosas. Inmediatamente después de incumplida la obligación, hay un daño inmediato.
ese es el daño inmediato. El daño previsto, que es lo que se contempla, el tipo de daño que se contempla al tiempo de contraer la obligación, que bueno, pues no es acarreable la responsabilidad, porque es un daño que se preveyó, y el daño imprevisto, que es básicamente lo opuesto, no haberlo previsto y haberlo, bueno, pues, que simplemente ocurrió. Tenemos también los daños relacionados a la prestación de vida. Tenemos daños intrínsecos y daños extrínsecos. Los daños intrínsecos son básicamente los que se sufren directamente en la prestación misma que constituye el objeto de la obligación. Los extrínsecos son los que sufre el acreedor en otros bienes suyos distintos del objeto de la obligación. Un ejemplo clásico de esto es la vaca enferma, que te vende una vaca que resultó estar enferma. El daño intrínseco es la vaca como tal, que está enferma. Hay un incumplimiento y un daño ocasionado a raíz de esta vaca. Y los daños extrínsecos, bueno, pues resulta de que mis gallinas y el resto de mis vacas se contagiaron debido a la vaca enferma que me vendió el deudor, ¿no? Hablando de la relación con la naturaleza de la prestación de vida, tenemos dos tipos de daño: patrimoniales y morales. Los daños patrimoniales son los que se sufren en el patrimonio del acreedor, en este caso, bueno, pues en la cantidad de dineros o bienes que él tenga, y los daños morales son los daños sentimentales que, bueno, pues puedan ocurrir en la moral del acreedor, ¿no? Si hablamos de la indemnización de daños y perjuicios, esta es la evaluación en dinero que se satisface a favor del damnificado. Se quiere lograr colocar al acreedor en una situación patrimonial equivalente a la que hubiese tenido si esta obligación hubiera sido cumplida. Entonces, esta indemnización de daños y perjuicios desempeña una función de equilibrio o nivelación. Los caracteres de la indemnización: es subsidiaria, entra en reemplazo del cumplimiento, puede ser específico o en natura de la obligación. Es pecuniaria. Siempre esta se compone de dinero. Puede ser esta dada en especie o en dinero. Esta indemnización es de carácter resarcitorio y no punitorio. Lo que se quiere es no castigar al responsable, sino que éste pueda reparar el daño mediante una apropiada compensación. También hay que tener en cuenta de que existen unos requisitos al momento de hacer el daño resarcible, ¿no? Para que la persona cargue con la responsabilidad civil de resarcir el daño. Estos son que tiene que ser cierto y no eventual, vale decir que ha ocurrido en los hechos y que, bueno, de verdad ocurrió. Debe ser subsistente y no debe haber sido ya reparado. Esto significa de que el daño tiene que seguir existiendo. Debe ser personal del demandante, ya que él es el interesado en, bueno, pues que se le devuelva y se le reponga el daño hecho, y debe afectar un interés legítimo del damnificado. La existencia y prueba del daño queda establecido en el artículo 1283 del Código Civil, que claramente dice: carga de la prueba. Quien pretende en juicio un derecho debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión, básicamente significando de que no basta con ir a solicitar el resarcimiento, se tiene que probar de que el daño existe y de que, bueno, pues es a causa del demandado, ¿no? Igualmente, quien pretende que ese derecho sea modificado, extinguido o no es válido, debe probar los fundamentos de su excepción. O sea, de que la persona demandada tiene que probar de que el daño sufrido no es a causa del incumplimiento del mismo. También tenemos que entender de que para poder evaluar estos daños y perjuicios tienen que haber ciertos lineamientos, ciertos presupuestos, ¿no? Y bueno, pues para esto se utilizan tres tipos de procedimientos al momento de evaluar los daños y los perjuicios. Tenemos el primero, el convencional, en el cual se estipula una cláusula dentro del contrato como tal, ¿no? En el cual se tiene que fijar el monto de resarcimiento en caso de incumplimiento. Esto se puede ver en el artículo 532 del Código Civil, que dice resarcimiento convencional. Si se ha estipulado una cláusula penal para el caso de incumplimiento o de retraso en la ejecución de un contrato, la pena convencional sustituye al resarcimiento judicial del daño que hubiera causado la inejecución o el retraso de la obligación principal, significando de que la ley no habla nada. Simplemente se toma en cuenta esa cláusula de entre partes para poder resarcir el daño. También tenemos la evaluación de daños y perjuicios judicial,
que básicamente con intervención en los tribunales de justicia para la fijación del valor de daños. Esto usualmente ocurre cuando no es claro cuánto daño se tendría que resarcir y reponer, ¿no? Entonces ahí es cuando entra el juez y corre con el peritaje correspondiente para determinar cuál es el daño que hay que pagar y cómo se va a pagar este daño, ¿no? Y tenemos la que es la legal, que se encuentra en el artículo 347 del Código Civil Boliviano, que indica resarcimiento de las obligaciones pecuniarias. En las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero, el resarcimiento por el retraso en el cumplimiento solo consiste en el pago de los intereses legales desde el día del amor. Esta regla rige aun cuando anteriormente no se hubieran debido intereses y el acreedor no justifique haber sufrido algún daño. Si antes de la mora se debían intereses en medida superior a lo legal, se deberán los intereses moratorios en la misma medida, siempre que se encuentren dentro de los límites permitidos. Y obviamente también tiene que haber una relación de causalidad entre el incumplimiento del deudor y el daño experimentado por el acreedor. Básicamente que mi incumplimiento como deudor haya sido la causa del daño producido en el patrimonio del acreedor, ¿no? Eso es usualmente lo que tiene que ocurrir, porque no tiene sentido que yo sea responsable de un daño el cual yo no he ocasionado. No tiene ningún sentido. Bueno, pues también tenemos que mencionar la nulidad de las cláusulas exonerativas de responsabilidad, que conforme a nuestro derecho positivo es nulo todo pacto que exonere o limite el deber de resarcir el daño, porque no se puede. Uno no puede agarrar y levantar las manos y decir, bueno, pues, o sea, yo no voy a pagar el daño que estoy ocasionando en este momento porque el contrato lo estipula. No, eso es una violación a los derechos del acreedor. Es por esto de que tenemos el artículo 350 del Código Civil Boliviano, que indica cláusulas exonerativas de responsabilidad. Los pactos siguientes son nulos. Primero, los que anteladamente exoneren o limiten el deber de resarcir el daño que deriva de la responsabilidad del deudor por dolo o por culpa grave. Segundo, los que anteladamente exoneren o limiten el deber de resarcimiento originado por la responsabilidad del deudor para los casos en que un hecho de él o de sus auxiliares viola obligaciones establecidas por normas de orden público. Aquí incluso entra lo de la responsabilidad de los subordinados, en los cuales, bueno, pues el deudor principal, yo, pongamos ese ejemplo, tengo que responder por mis subordinados. No puedo levantar las manos y decir de que es culpa del subordinado porque la obligación ha nacido en círculo de mis intereses. Esto es todo básicamente en cuanto a lo que vendría a ser las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Siempre agradecidos con todos por ver el video y bueno, pues por escucharnos. Agradecidos con la doctora Gómez por ayudarnos en entender ese tema de las obligaciones. Bueno, pues que tengan un hermoso día. Hasta luego.